El video comienza con un aire de luto. La repentina muerte de Ruby Pérez ha sacudido al mundo del merengue, dejando a miles de seguidores en estado de conmoción. Pero junto al dolor surge una pregunta inevitable. ¿Por qué? En el punto más alto de su carrera, ¿fue expulsado de la orquesta de Wilfrido Vargas? La respuesta parece esconderse entre los pliegues de una historia llena de pasiones, rivalidades y secretos no revelados. Y en medio de todo, una canción inmortal, Volveré. Himno que marcó su destino y cuya verdadera historia aún espera ser contada. El inicio del brillo, cuando Ruby conquistó a Wilfrido Vargas, tras la conmoción por su partida y las preguntas en torno a su historia, resulta inevitable volver a los primeros pasos de Ruby Pérez bajo la mirada de Wilfrido Vargas. Todo comenzó en un viaje inolvidable a Barranquilla, Colombia, durante la temporada de carnaval, cuando el merengue dominicano buscaba conquistar nuevos escenarios y llevar su energía contagiosa a otras latitudes. Ruby, en aquel entonces un joven tímido y considerado apenas un lente nuevo dentro de la orquesta, fue puesto a prueba de una manera inesperada. Vargas quería interpretar el tema El Africano, pero no había partituras ni ensayos previos disponibles para Ruby. En lugar de retroceder, el muchacho decidió confiar en su oído y en su instinto. Escuchó la canción una y otra vez, memorizando cada ritmo, cada pausa y cada inflexión, hasta que logró incorporarla a su memoria como si hubiera nacido para cantarla. La noche del concierto, frente a un público exigente y eufórico por el carnaval, Ruby subió al escenario con la presión de demostrar su valía. Y lo que sucedió en ese momento fue mágico. Su interpretación de El Africano no solo sorprendió a los músicos de la orquesta, sino que desató una ola de entusiasmo entre los asistentes. La voz de Ruby, llena de potencia y carisma, logró encender a la multitud y transformar aquella presentación en un momento histórico. Wilfrido Vargas, testigo directo de ese debut, quedó impresionado. No se trataba únicamente de la voz, sino de la entrega, la capacidad de adaptarse sin ensayos y de brillar en un escenario internacional, como si hubiera cantado esa canción toda su vida. Esa noche, Vargas comprendió que estaba frente a un talento extraordinario, alguien que podía cambiar la historia del merengue. La respuesta del público en Barranquilla fue inmediata y contundente. Ruby Pérez había conquistado su corazón. Al día siguiente, Vargas tomó una decisión estratégica que marcaría el rumbo de ambos: grabar de inmediato El Africano. La grabación no solo capturó la energía de aquel debut improvisado, sino que también se convirtió en un éxito internacional, catapultando a la orquesta a nuevas alturas y consolidando a Ruby como una figura emergente. Para Ruby, aquel episodio fue un punto de inflexión. De ser un joven inseguro, pasó a convertirse en protagonista de un fenómeno musical que traspasaba fronteras. Su vida cambió de la noche a la mañana. Ya no era el chico tímido de barrio, sino la voz que representaba el futuro del merengue. En los ojos de Wilfrido Vargas y en el corazón del público, había nacido una estrella que con el tiempo alcanzaría el estatus de leyenda. Crisis y palabras que marcaron el destino. Después del éxito fulgurante que Ruby Pérez alcanzó junto a la orquesta de Wilfrido Vargas, el precio de la fama comenzó a hacerse sentir. Era 1985, y tras una agenda extenuante de presentaciones, viajes y grabaciones interminables, el cuerpo y la mente de Ruby empezaron a resentirse. Las giras internacionales y los compromisos diarios lo habían llevado al límite. Como muchos artistas en ascenso, se encontraba atrapado entre el brillo de los reflectores y el desgaste silencioso que todo ello suponía. Durante una sesión de grabación particularmente larga, en la que las repeticiones parecían no tener fin, Ruby reunió el valor para expresar lo que sentía. Exhausto, con la voz quebrada y los ojos cansados, pidió permiso para regresar a casa y descansar. Tenía razones de peso. No solo estaba al borde del colapso físico, sino que en su hogar lo esperaban 4 hijos pequeños. Una familia que también sufría las consecuencias del ritmo implacable de su carrera. Pero la respuesta de Wilfrido Vargas fue tan fría como tajante.
con la severidad de un líder acostumbrado a no tolerar debilidades, le dijo: «Si quieres irte, vete, pero no vuelvas jamás». Aquellas palabras, lanzadas con dureza en medio del estudio, cayeron como una sentencia. En cuestión de segundos, la vida de Ruby cambió drásticamente. De ser la voz prometedora de una de las orquestas más influyentes del merengue, pasó a ser un hombre sin empleo, sin seguridad económica y con apenas 50 pesos en el bolsillo. La imagen del artista exitoso contrastaba brutalmente con la realidad doméstica. 4 hijos esperaban en casa, y Ruby debía enfrentar el miedo más grande de cualquier padre: no tener con qué sostener a su familia. La presión, la humillación y la incertidumbre se mezclaron en un instante que marcaría para siempre su destino. Aquel episodio se convirtió en un parteaguas. Lo que para Vargas fue quizá una reacción impulsiva, para Ruby fue la chispa de un renacimiento, obligado a levantarse desde la nada. Comprendió que debía reconstruir su carrera por sus propios medios, con la fe y la determinación como únicos aliados. Transformó el dolor y la desesperación en una fuerza que lo llevaría, tiempo después, a consolidarse como una de las leyendas vivas del merengue. La llamada de las 3 de la mañana, el inicio de una nueva esperanza. Después de aquella frase lapidaria de Wilfrido Vargas que lo dejó sin empleo y con apenas 50 pesos en el bolsillo, Ruby Pérez vivió una de las noches más oscuras de su vida. La desesperación lo envolvía, sin trabajo, con 4 hijos que alimentar y la incertidumbre de un futuro incierto. Parecía que todo lo que había construido se desmoronaba. Fue en ese contexto de angustia donde ocurrió un hecho que cambiaría para siempre su destino. A las 3 de la madrugada, cuando el silencio de la ciudad solo era interrumpido por sus pensamientos cargados de temor, sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba Bienvenido Rodríguez, el influyente productor y dueño de Karen Records, una de las disqueras más importantes de República Dominicana. Para Ruby, aquella llamada fue inesperada, casi irreal, como si el destino hubiera decidido extenderle una mano en el momento exacto en que más lo necesitaba. Rodríguez, consciente del talento inigualable de Ruby y de la situación en la que se encontraba, no dudó en hacerle una propuesta que sonaba como un salvavidas. «Quiero darte una oportunidad. Ven conmigo. Vamos a trabajar en tu música y demostrar quién eres realmente». Esas palabras, pronunciadas en plena madrugada, se convirtieron en un faro de esperanza. La promesa de Bienvenido Rodríguez no fue solo una oferta laboral, sino un gesto de fe en un hombre que lo había perdido todo en cuestión de horas. Para Ruby, significaba la posibilidad de levantarse, de demostrar que su talento estaba por encima de cualquier conflicto y que su voz aún tenía mucho por ofrecer. En ese instante, comprendió que el final con Vargas no era el cierre de su historia, sino el inicio de un capítulo mucho más grande. A partir de esa llamada, comenzó una nueva etapa. Ruby firmó con Karen Records y pronto se sumergió en grabaciones que darían origen a canciones históricas, entre ellas Volveré, tema que no solo relanzó su carrera, sino que también lo posicionó como solista de alcance internacional. La madrugada de desesperación se transformó en la madrugada de la esperanza, aquella en que un simple timbrazo abrió las puertas a la eternidad musical. Con el tiempo, Ruby siempre recordaría esa llamada como el punto de inflexión más grande de su vida. Mientras otros la veían como una casualidad, él la consideraba un acto providencial, una señal de que incluso en la hora más oscura puede aparecer una luz inesperada. Esa madrugada de 1985 no solo le devolvió un trabajo, sino también la fe en su propia capacidad para convertirse en leyenda. Volveré, la canción que lo cambió todo. Después de aquella llamada providencial de Bienvenido Rodríguez a las 3 de la madrugada, el destino de Ruby Pérez encontró su punto de inflexión definitivo en una canción que no estaba destinada para él, Volveré. Originalmente, este tema había sido ofrecido al cantante Jorge Gómez, quien decidió rechazarlo por motivos religiosos, considerando que su letra no era coherente con sus convicciones espirituales. Ese no abrió, sin saberlo, la puerta a la oportunidad más grande de la vida de Ruby. Cuando llegó el momento de grabar,
El ambiente en el estudio estaba cargado de expectativa. El productor Ramón Orlando, consciente de la fragilidad emocional en la que se encontraba Ruby después de su salida de la orquesta de Wilfrido Vargas, se acercó a él con palabras sencillas pero poderosas. Tú puedes hacerlo. Aquella frase fue como un soplo de confianza que devolvió fuerzas al cantante. Robbie se colocó frente al micrófono y, en lugar de limitarse a interpretar, dejó que todo su dolor, su incertidumbre y su anhelo de redención fluyeran a través de cada verso. No estaba simplemente cantando, estaba sangrando con la voz, convirtiendo cada palabra en un grito de vida. Los presentes en el estudio quedaron paralizados. Sabían que estaban siendo testigos de un instante irrepetible. Un momento en que la música trasciende lo técnico y se convierte en historia. La grabación de Volveré no tardó en encontrar su camino. Apenas terminada, fue llevada directamente a la emisora CTSO1, una de las radios más influyentes de República Dominicana. En cuestión de horas, la canción comenzó a sonar repetidamente, capturando la atención del público. En solo unos días, el país entero tarareaba sus estrofas, y lo que parecía un lanzamiento modesto, se transformó en un fenómeno nacional. Pero el impacto no se quedó en las fronteras dominicanas. Gracias al poder de la radio y al apoyo de la disquera Karen Records, Volveré cruzó rápidamente hacia otros países de América Latina, en Puerto Rico, Venezuela, Colombia y más allá. La voz desgarrada de Robbie Pérez comenzó a conquistar corazones. En cada escenario, en cada presentación, la canción era recibida como un himno, como la confesión sincera de un hombre que había convertido su dolor en arte. Así, lo que comenzó como una oportunidad inesperada se convirtió en el relanzamiento definitivo de su carrera. Con Volveré, Robbie no solo encontró una nueva identidad como solista, sino que también marcó un antes y un después en la historia del merengue. Esa canción, nacida casi por accidente, se transformó en su carta de presentación eterna, el himno que lo inmortalizó y que lo acompañaría durante toda su trayectoria artística. La controversia con Wilfrido Vargas, del rechazo al nacimiento de una estrella, después del éxito arrollador de Volveré, no todo fue celebración. La canción, que en cuestión de días se convirtió en un fenómeno nacional, desató también una tormenta inesperada con Wilfrido Vargas, el hombre que había sido mentor y líder de Ruby Pérez en sus primeros pasos. Vargas, al enterarse de que el tema había salido al aire sin su autorización y sin estar vinculado directamente a su orquesta, reaccionó con enojo. Según él, la pieza no encajaba con el estilo de la agrupación y, en cierto modo, consideraba que se había roto un pacto tácito de control artístico. Para Ruby, la situación fue devastadora. Apenas comenzaba a sentir que la vida le daba una nueva oportunidad. Se encontraba de nuevo atrapado en un conflicto con la figura que más había influido en su carrera. La tensión creció al punto de que, desde un aeropuerto, Ruby tomó el teléfono y llamó desesperado a Bienvenido Rodríguez. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, le confesó que deseaba dejarlo todo y regresar a su casa con la familia, que la presión era demasiada y que no quería enfrentarse públicamente a Vargas. Fue entonces cuando Bienvenido Rodríguez, con la serenidad de un hombre que sabía reconocer el talento y la oportunidad, le respondió con palabras que marcaron un antes y un después. Si Wilfrido no te quiere, yo te haré tu propia orquesta. Te voy a convertir en millonario. Esa frase no solo calmó a Ruby, sino que encendió una nueva llama de confianza. Por primera vez, alguien le decía con absoluta claridad que no necesitaba vivir bajo la sombra de Vargas para triunfar, que su voz tenía el poder suficiente para sostener una carrera independiente. El respaldo de Rodríguez resultó crucial. A partir de ese momento, Ruby dejó de verse como un simple intérprete ligado a la voluntad de un director y comenzó a imaginarse como un artista con identidad propia. El conflicto con Vargas, lejos de hundirlo, terminó impulsándolo hacia la consolidación de su carrera solista. El episodio evidenció algo más profundo: las tensiones inevitables entre la tradición del control férreo de las orquestas
y la irrupción de voces individuales que buscaban autonomía. Mientras Vargas defendía su estilo y su autoridad, Ruby encarnaba el surgimiento de una generación que ya no quería ser solo parte de un engranaje, sino protagonistas de su propio destino. Y en ese cruce de caminos, el merengue encontró una de sus páginas más intensas, el reconocimiento y la gloria final de Volveré. Tras la amarga controversia con Wilfrido Vargas y la defensa inquebrantable de Bienvenido Rodríguez, la historia dio un giro inesperado. Con el paso del tiempo, incluso el propio Vargas terminó reconociendo lo que en un principio había rechazado. La voz de Robbie Pérez era excepcional, única, y su interpretación de Volveré no podía ser vista como un error, sino como un milagro musical. En entrevistas posteriores, Vargas confesó que había juzgado demasiado rápido. El detalle que lo hizo recapacitar fue la capacidad de Ruby para cantar el tema en re menor, un tono sumamente exigente, usualmente reservado para voces femeninas por su amplitud y dificultad técnica. Lograr que una voz masculina alcanzara con tanta limpieza y emoción esos registros era algo insólito. Para Vargas, aquello fue la prueba definitiva de que estaba frente a un talento que trascendía cualquier molde. Esa diferencia, ese atrevimiento de llevar la canción a un terreno inexplorado, fue precisamente lo que convirtió a Volveré en un clásico inmortal. No era solo una composición romántica más dentro del repertorio del merengue, era la síntesis perfecta de emoción, técnica y autenticidad. Con Ruby, la canción no se interpretaba, se vivía. Cada nota transmitía la angustia y la esperanza de un hombre que había estado al borde del abismo y había encontrado en la música su redención. El impacto fue inmediato y arrollador. Apenas 3 días después de su lanzamiento en la radio CIA 101, Volveré se había convertido en un fenómeno nacional. Sonaba en las calles, en los bares, en las guaguas y en los hogares de toda la República Dominicana. La gente no solo la escuchaba, la hacía suya, repitiendo los versos como si fueran parte de su propia vida. El éxito trascendió rápidamente las fronteras. Para la Navidad de ese mismo año, Volveré ya resonaba en Puerto Rico, Venezuela, Colombia y buena parte de América Latina. Se convirtió en la banda sonora de fiestas, reuniones y celebraciones, y consolidó definitivamente a Robbie Pérez como una de las voces más poderosas e influyentes del merengue. En cuestión de meses, pasó de la desesperación a la gloria, de la incertidumbre a la inmortalidad artística. Ese reconocimiento, incluso por parte de Vargas, cerró un ciclo de dolor y abrió uno nuevo de gloria. La historia de Robbie Pérez demostró que, a veces, el rechazo más duro puede convertirse en el impulso más grande. Y Volveré, con su tono imposible y su carga emocional, no solo definió la carrera de un hombre, sino que también marcó una época entera de la música latina. El legado inmortal de Robbie Pérez. Tras su partida física y después de cerrar un capítulo de gloria con Volveré, queda la pregunta inevitable. ¿Qué nos dejó Robbie Pérez más allá de su voz? Su legado es amplio, profundo y va mucho más allá de los escenarios. Se trata de una herencia musical y humana que sigue iluminando a nuevas generaciones y que mantiene vivo el espíritu del merengue en toda América Latina. En primer lugar, su contribución artística. Robbie no solo fue intérprete de éxitos inolvidables, sino que redefinió lo que significaba cantar merengue. Con su capacidad vocal para alcanzar registros difíciles y con una entrega emocional inigualable, transformó cada canción en un testimonio personal. Volveré, hazme olvidarla, enamorado de ella, y tantas otras se convirtieron en clásicos que hoy siguen sonando con la misma frescura de antaño. Su estilo fue único, poderoso pero sensible, técnico pero cargado de alma. En segundo lugar, su ejemplo de resiliencia. La historia de Robbie no fue la de un camino lineal hacia el éxito, sino la de un hombre que enfrentó rechazos, caídas y humillaciones, y que aún así supo levantarse. Ese espíritu lo convirtió en un modelo de inspiración, no solo para músicos, sino para cualquiera que haya sentido el peso de la derrota. Robbie enseñó que los fracasos pueden ser la semilla de las victorias más grandes. También está su influencia cultural, gracias a su voz y a la proyección internacional de sus canciones.
El merengue se consolidó como un género capaz de cruzar fronteras, desde la República Dominicana hasta Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Ruby fue un embajador de la música caribeña, llevando consigo la identidad y el orgullo de su país. Cada vez que se escuchaba su nombre, se recordaba también la riqueza del merengue como expresión de alegría, resistencia y pasión. Finalmente, su legado humano. Detrás del artista había un padre, un amigo, un hombre de fe. Su historia personal de sacrificios y de entrega a la familia se convirtió en parte inseparable de su figura pública. Quienes lo conocieron resaltan su humildad y su capacidad de conectar con la gente más allá de la fama. Robbie no era solo un ídolo distante, sino alguien cercano, capaz de abrazar y mirar a los ojos a su público. Hoy, hablar de Ruby Pérez es hablar de un guerrero que supo transformar el dolor en música y la adversidad en arte. Su herencia es un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide solo en éxitos, sino en la capacidad de inspirar a otros con la vida misma. Y en ese sentido, su voz no ha callado, sigue viva en cada canción, en cada historia de superación, en cada corazón que alguna vez vibró con su merengue eterno. Ruby Pérez, una voz eterna y el legado de un guerrero. Después de haber conquistado la gloria con Volveré, y de haber demostrado que la adversidad podía transformarse en triunfo, la historia de Ruby Pérez llega a su conclusión con un mensaje que trasciende el tiempo. Aunque hoy ya no está físicamente entre nosotros, su voz y su legado continúan vivos, resonando en cada nota de merengue que dejó como herencia. Ruby no fue solamente un cantante exitoso. Fue, ante todo, un guerrero de la vida. Alguien que supo levantarse tras cada caída y convertir el dolor en fuerza. El recuerdo de su paso por la música no se limita a los escenarios ni a las listas de éxitos. Su verdadero aporte está en el ejemplo que dejó. La resiliencia de un hombre que, después de ser rechazado, humillado y despojado de todo, encontró en la música el motor para volver a empezar. Ruby Pérez se convirtió en un símbolo para muchos, no solo por sus interpretaciones inolvidables, sino porque su vida narraba, de principio a fin, la historia de alguien que nunca se rindió. Cada vez que Volveré suena, no es solo una melodía la que se escucha, es la confesión de un alma que transformó la desesperación en esperanza, la prueba viviente de que las derrotas pueden ser el preludio de la victoria. Esa canción, y tantas otras que interpretó con la misma pasión, se convirtieron en testamentos musicales de su capacidad de renacer. El impacto de Ruby también se refleja en las generaciones que vinieron después. Muchos artistas jóvenes lo han señalado como inspiración, no solo por la fuerza de su voz, sino por la autenticidad con la que se entregaba al público. Ruby enseñó que ser artista no es solo cantar, sino vivir cada palabra, cada verso, con la intensidad de quien ha conocido el dolor y ha decidido superarlo. Hoy, al mirar hacia atrás, lo vemos como más que un cantante. Lo vemos como un hombre que encarnó la lucha, la fe y la perseverancia. Su ausencia deja un vacío, pero también un eco eterno que seguirá acompañando a quienes aman el merengue. Porque Ruby Pérez no se ha ido del todo. Vive en la memoria colectiva, en las fiestas donde su música sigue sonando, en cada corazón que alguna vez se estremeció con su voz. Así se cierra esta historia, con la certeza de que, aunque el tiempo pase y las generaciones cambien, la figura de Ruby Pérez permanecerá intacta en el panteón de los grandes. Fue más que un intérprete, fue un guerrero que supo transformar las heridas en canciones y que dejó, como huella imborrable, la lección de que siempre se puede volver,